lo vamos a encontrar a Satanás, que es arrojado a la tierra en el capítulo 12, versículo 12, y eso va a ser terrible. Acá con la séptima trompeta comenzamos la segunda mitad, o la gran tribulación comienza acá. Satanás es lanzado a la tierra, y en ese versículo 12:12 de Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que es sumamente interesante cada una de las cosas que vamos a ir siguiendo con todo lo que nos espera, como la palabra de Dios es hermosa. Versículo 15, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos. En el, se soltó el séptimo sello y hubo silencio, y acá es un contraste totalmente distinto. Hay muchas voces de gozo, de júbilo en el cielo. Nosotros vamos a estar ahí en el cielo. Fíjense, y algo que lo que está hablando y llama mucho la atención, que lo muestra, ya lo dijimos, Juan, algo verdadero. Vamos a ver también cosas que se prometen, que están en futuro, escrito en el pasado, pero es para el futuro nuestro, como Dios cumple y promete, y sin que se cumpla, ya se está festejando, porque esta séptima trompeta es la victoria de Cristo, que Él va a reinar sobre esta tierra. Y ya hay gozo en los cielos celebrando lo que va a suceder, sin que suceda todavía, pero están celebrando antes de tiempo. Entonces hay grandes voces en los cielos, que será de todos nosotros que estaremos ahí. ¿Se entienden? Y estas voces decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, Dios Padre sería, y de su Cristo, el Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esas voces de júbilo que hay están diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se entiende? Está hablando de que va a reinar, pero ya están celebrando que van a reinar. Algo que a nosotros no es totalmente ilógico, porque comúnmente yo no puedo celebrar un partido que ya ganó alguien si todavía no se jugó. Pero en las cosas de Dios es distinto, porque Dios promete y cumple, y va a ser así. Entonces por eso se está celebrando antes de tiempo. O un gobernante antes de las elecciones, que falte mucho y ni sabe cómo le va a ir, se juntan todos los búnkeres y empiezan a festejar, y todavía no hay resultado, no hay nada. Pero en las cosas sí, porque es por fe en las cosas de Dios, porque Dios es todopoderoso. Por eso se está festejando antes de que suceda. Porque se va a revelar definitivamente el programa de Dios. Dice: y toda criatura creada por Dios podrá ver el final glorioso de Dios y de Cristo. Por eso se manifiestan con júbilo y están anticipando la inminente derrota del mal. Y habla, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Acá la palabra los reinos está en plural, pero en el original dice el reino, y es uno solo. Nosotros lo dividimos en reino, en ciudades, en provincia. También se refiere al reino espiritual, a quien pertenece lo que está en la tierra. El reino es uno, y el que posee en la actualidad ese reino es el enemigo. Lo podemos leer en varias partes de la Biblia, expresado por el mismo Señor Jesucristo, que este reino en este momento está, como he dicho yo muchas veces, usurpado por el diablo, que ha tomado posesión sobre esta tierra.
En Juan 12:31 dice el Señor Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. Está hablando que tiene un reino que es mundial. En el mismo Evangelio de Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Vemos que siempre está hablando del enemigo. En el mismo Evangelio, capítulo 16:11, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo ve que Satanás está gobernando este mundo, pero ese mundo le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo y Él va a reinar. Y por eso se está celebrando, porque se está celebrando de que Cristo va a reinar. 1 Corintios 15:24 dice, luego el fin. Cristo va a venir en su segunda venida. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Bueno, en los capítulos siguientes vamos viendo cómo Dios va suprimiendo los dominios, por eso después está la venida. Y toda autoridad y toda potencia. Dios supremo, suprime dominios, autoridades y potencias del mal. Porque preciso es que Él reine, que el Señor Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos los gobernantes humanos siguen a Satanás, él ocupa. Y siempre han sido hostiles con Cristo, siempre en contra de Cristo. En el Salmo 2, en el versículo 2, 3 y 4, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Siempre es contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Y se juntan diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el versículo 4 siempre me llama la atención porque dice, el que mora en los cielos, Dios, se reirá de ellos. Tiene humor, Dios. Dios se ríe de todos los gobernantes de este mundo. Es como el ser humano le quiere hacer fuerza o le quiere jugar una pulseada a Dios. Es insignificante para Dios. Dios lo está dejando, pero un día dice, Dios se va a reír de ellos. Dice, Él, y lo confirma, Él se burlará de todos ellos. Es algo como una hormiga peleando contra un elefante. Todo lo que quiere hacer el hombre contra Dios. En Isaías 2 y 3 dice, acontecerá que en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será saltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ya tiene elegido el monte, que va a ser el monte de Sión o monte de Moriat. Ese va a ser el lugar donde va a venir Cristo a reinar. Y vendrá mucho pueblo y dirá, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios va a venir a reinar desde ese lugar. En la actualidad, los reinos de este mundo están bajo el dominio de Satanás y están todos unidos bajo su dominio, por eso él viene a romper todo dominio. Algunas personas creen erróneamente que Satanás controla cierta parte del mundo y que el Señor controla otra parte. No, todos los gobiernos, el príncipe de este mundo es el diablo. Hijo de Dios gobernando, no hay. La Biblia afirma que los reinos de este mundo pertenecen a Satanás. Por eso el mundo sufre los efectos de una pésima gestión de los recursos naturales. Vamos a verlo en el último versículo, en el anteúltimo, que Dios destruye a los que destruyen la tierra también. Y el egoísmo de la gente, por querer tener más poder económico, hacen desastres, son guiados por el príncipe de este mundo que es totalmente malo. Por consiguiente, sus gobernantes son malos. No esperemos que venga
un gobierno, este gobierno nos va a salvar o va a ser mejor. No, tenemos que poner nuestra fe en Dios. Dios es el que nos puede salvar, nos va a ayudar, nos va a prosperar. No, los gobiernos de este mundo, porque están en totalmente decadencia. Cada vez se alinean más hacia los tiempos del fin. Lo podemos ver en la corrupción de los políticos, en la ambición desmesurada por el materialismo de la gente. Esta civilización está condenada a la autodestrucción, se matan solo y todo se encamina hacia un final. Y ahí dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo. Fíjense que lo da una afirmación, no sucede todavía. Esto se escribió hace 2000 años, pero va a ser una realidad. Por eso dice, han venido. Juan estaba viendo cosas que nosotros no vimos, por eso él escribe de lo que va a suceder y que sucederá. Dios es atemporal. Por eso pudo hacer que esta persona vea lo que va a suceder y va a suceder. Todos esos reinos que tiene el enemigo han venido a ser de Dios Padre y de Cristo. Indica una absoluta certeza sobre la venida y el reinado de Jesús. Esa palabra, han venido, nos asegura, es una promesa, antes que se haya cumplido. Porque en un día todo este reino será de nuestro Señor y de su Cristo, dice. ¿Cómo puede haber tal gozo si el rey no está reinando completamente aún? Pero porque es así, porque se va a cumplir, porque es lo que Dios promete, Él cumple. Eso decía la canción que hemos escuchado al principio, y pongamos los ojos de nuestra fe en el autor de nuestra salvación. Javier decía el domingo de la mirada de Pedro a Jesús y Jesús a él, y es lo que necesitamos, poner los ojos en Cristo. En el versículo que sigue, en el 16, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Se acuerda de los 24 ancianos que ya lo hemos visto en el capítulo 4, versículo 4, en el 4.10, en el 5.8, en el 5.14, en el 7.13, ahora 11.16 y luego lo veremos en el 19.4, que están rodeando el trono de Dios, esos representantes nuestros de la iglesia, fieles a Dios. ¿Qué están haciendo? Adorando a Dios. Están sentados y cambian su posición. Se postran con su rostro hacia abajo y empiezan a adorar a Dios. Adoran con alegría, adoran y dan gracias a Dios. Nuestros representantes, nosotros oramos, venga tu reino, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en estos momentos se está cumpliendo la voluntad de Dios. En el cielo, en la tierra también. Y va a venir el reino de Cristo acá a la tierra. Y ellos, en esa posición de adoración, vemos lo que dicen esos ancianos en el versículo 17, te damos gracias. Cuando comenzamos a orar, lo lógico es agradecer al Padre. Luego las peticiones. Pero estas gracias son totalmente distintas y explica a qué se refiere ese te damos gracias. No es solamente agradecer a Dios por algo, sino porque Él está en la consumación de todos estos hechos, que ha llegado la hora de que Dios tome su lugar, que está tomando todo el poder. Dan gracias porque toda esa maquinaria de justicia de Dios se pone en movimiento. Y porque va a tomar su poder y va a reinar ahora Él. Va a ser
eliminado su enemigo. Por eso dan gracia los 24 ancianos frente a Dios. Y van a resaltar 3 atributos de Dios. Fíjense en qué dice. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, primero. Vimos que esa palabra todopoderoso está 10 veces en el Nuevo Testamento y 8 aquí en la Biblia, que es Pantocrátor o Pantocráter. Es Dios, es una cualidad, un atributo de Dios que es todopoderoso, que el que eres, que era y que has de venir. Esto también lo vimos en Apocalipsis 1:4, se repite esta frase que es atinente al Señor Jesucristo, que la dice Juan, tomando tu gran poder y has reinado. Entonces, acá vemos 3 cualidades, que Dios es todopoderoso. Espérenme. Que es eterno, porque dice, el que eres, que era y que has de venir. Acá tenemos otra cualidad del Señor. Y porque has tomado tu gran poder y reinado, aquí vemos la soberanía de Dios, que está haciendo lo que Él desea, está cumpliendo sus propios planes. Así que podemos ver estos atributos del Señor de soberanía. Y esa es la alabanza que están teniendo estos 24 ancianos ahí. Porque todos estos movimientos, este misterio de Dios está puesto en marcha, lo que decía el ángel. Ni viento que la trompeta se ponen en marcha, esos misterios de Dios. Ahora viene el tiempo de Dios para el juicio. Vamos a ver también que viene juicio, viene recompensa para los suyos y viene también una destrucción del enemigo y parte de la tierra. Ese gran yo soy, como él se hizo nombrar en Éxodo 3:4, cuando Moisés le dice, ¿quién me envía? Decirle que te envía, yo soy. Es sumamente todopoderoso. Es el eterno. Los escribas, cuando iban a escribir una palabra de referente al nombre de Dios, ellos no lo pueden tomar al nombre de Dios de mano. Yo hoy escuchaba una predicación y había una persona que hablaba en una radio acá de Madrid y decía papá, papá y qué sé yo. Sí, yo le digo solamente papá. Los escribas, cada vez que tenían que escribir el nombre de Yahvé o Yahweh, el nombre de Dios, tenían todo un ritual ellos. Oraban antes de escribirlo, se tenían que bañar, tenían que lavar el pincel y con mucha solemnidad tenía que escribir esa palabra. Y si a continuación había un renglón y debía de vuelta la palabra, tenía que hacer todos los pasos de vuelta para escribir la palabra del Señor. Vemos a este todopoderoso, este soberano, el respeto que se le tenía y se le debe tener a Dios. Ese gran yo soy está poniéndose en acción. Y los 24 ancianos que rodean su trono lo están adorando con sus rostros postrados en tierra y dándole gracias al Señor Todopoderoso, porque Él es eterno y porque está manifestándose, dice, has tomado tu poder y has reinado. Es una realidad. Así que todo esto tiene que fortalecer nuestra fe. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Fíjense que en un solo versículo está resumido casi todo lo que va a pasar en los capítulos subsiguientes. Es un resumen de esta parte de Apocalipsis. El Apocalipsis, la idea es mostrar a Dios y a Cristo vencedor y poniendo todas las cosas en su lugar. Y en este versículo 18 muestra todo lo que pasa en un solo versículo. Se iraron las naciones, vamos por pedacitos. El mundo está airado con las cosas de Dios. Y está airado si viene a gobernar, no quiere que sean gobernados por Cristo. El mundo y los que gobiernan el mundo quieren todo, permiten todo. No hay problema con las religiones. En algunos lados es perseguida la palabra de Dios. Ya vamos a ver unos detalles. Pero las religiones, sea la que sea la religión, no tienen problema. Podés poner la iglesia lo que sea, que lo van a autorizar. Pero lo que no quieren es que Dios gobierne. No quieren que Dios esté. Así que las religiones no son problemas. Una persona escribió, dice, las religiones son decentes, pero el rendirse a Dios es intolerable para las naciones de este mundo. Esto lo escribió un tal Newell. No toleran que Dios vaya a gobernar el mundo. No se le quiere ni pasar por la cabeza. Hay muchos gobiernos, que en la actualidad lo vemos, que está rodeado, tienen sus asesores, consejos de pastores, lo dirigen. Y pensamos, este gobierno es de Cristo. Otros se guían o piden consejo a los católicos, a los curas, a los arzobispos, todo eso. Hombres religiosos, pero no quieren que Dios los maneje a ellos. Piden consejo y después ellos siguen reinando por su cuenta. No quieren que Dios reine. Y ya lo dijo Jesús. En Lucas 19:14 dice, pero está hablando de las 10 minas. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. O sea, los mismos de su pueblo lo odiaban. Enviaron tras él una embajada, lo perseguían, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Acá está el problema, no queremos que reine sobre nosotros. Ya lo hemos visto. Otros días leíamos con Lili Mateo 2, que está cuando los reyes magos vienen buscando al Señor Jesús. Van derecho a Herodes, que estaba gobernando, Herodes el Grande estaba gobernando el pueblo judío y hacía el trabajo para los romanos. Él no era judío, él era idumeo, era de Edom, también tenía como un puesto ilegal, pero bueno, era el que gobernaba. Y todo el capítulo 2 vemos todas las estrategias que hizo, porque se enteró de que estaban haciendo un rey, el rey de los judíos. Entonces, él quería gobernar, todo bien. Quieren tener religiones ustedes, ser fariseos o lo que sea, los sumos sacerdotes. Él los convoca a ellos para ver qué decían las profecías y todo eso. Pero lo que no quería es que reine sobre él. Terror tenía de eso. Entonces, bueno, después vemos todo como Dios usa mensajeros, ángeles, en sueños para José, para que huya. Luego le avisa cuando muere, que lo trae de Egipto. Herodes hace desastre matando a inocentes, tratando de que así iba a destruir al Cristo. Pero vemos cómo Satanás obra. Y obra de distintas formas, porque a Cristo también, cuando está en una de las tentaciones de Cristo, la última, lo lleva a un lugar elevado y le ofrece los reinos de esta tierra. ¿Pero a qué costo? Pero él iba a ser arriba de Cristo, que lo adore a él. Y Cristo ahí se le opone porque dice, solamente a Dios hay que adorar. Por eso el enemigo y los que están sirviendo al enemigo, los gobernantes de este mundo, no quieren que Dios venga a tomar su reino. Por eso dice, se airaron las naciones.
Esa es la explicación de cómo es la reacción. Ya desde que cayó Adán y Eva hasta la actualidad, esta naturaleza es caída y contraria y enemiga de las cosas de Dios y no quieren que Dios los gobierne. Las religiones no le molestan, pero el verdadero cristiano sí le molesta. Porque ustedes se han preguntado o se han puesto a ver por qué hay persecuciones o rechazo de cualquier forma hacia el cristianismo, hacia el plan de salvación. Porque está gobernado por el enemigo. Yo no veo que persigan a budistas o a islámicos o a cualquier otra religión que no tienen a Cristo. No se persiguen, solamente es porque no se quiere que reine Cristo o Dios al ser humano. Así es, se reunieron los reyes, después Juan y Pedro en Hechos 4:26 también citan nuevamente al Salmo 2, que dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo nombran ahí. Y se airaron. El hombre se enoja, pero esa ira es impotente ante Dios. Y me gustó algo que escribió una persona, dice, la ira del hombre es impotente, pero la ira de Dios es omnipotente. La ira del hombre es malvada, pero la ira de Dios es santa. Por eso en este versículo dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, ahí ha venido la ira de Dios. Esa ira omnipotente y santa. Y Dios está ejecutando sus juicios, que Él es un juez justo y por consiguiente su justicia se ajusta de acuerdo al crimen. Dios es preciso con cada una de todas las cosas. No hay nada arbitrario, no hay nada que se le escape y no hay nada desajustado en las cosas de Dios. La ira de Dios es perfecta, que va a venir sobre cada uno de esos. Van a tener su recompensa. La tercera parte, esto está dividido en 5 partes, este mismo versículo, dice, el tiempo ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Ese tiempo de juzgar a los muertos lo vamos a ver en el capítulo 20. Yo dije que este versículo está tocando parte, casi toda la parte de lo que queda de Apocalipsis. En el capítulo 20 vamos a ver que un día todos van a tener que perecer ante el trono blanco de Dios. Cristo también lo dice en Mateo 25, en varios versículos, leo el primero y el segundo, el 31 y el 32 y luego el 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí Cristo va a reinar por 1000 años en la tierra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor la oveja de los cabritos. Y sigue explicando el Señor Jesús. Y termina ahí lo que está enseñando Cristo, dice, e irán estos al castigo externo, serían los que están en contra de Dios, y los justos a vida eterna. Hay un juicio que va a estar Cristo sentado en ese trono para juzgar. El Señor Jesucristo en Juan 5:25 dice, de cierto, cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Cristo un día va a llamar a cada uno de nosotros y resucitaremos y viviremos por Él. Continúa, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. El Señor Jesús es el que va a hacer el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección
de condenación. El Señor Jesús va a hacer justicia luego. En el mismo versículo 18 sigue después: y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Acá vienen premios que va a dar el Señor Jesús, galardones, regalos a cada uno de sus hijos. Va a estar premiando a la iglesia que ya está en su presencia, junto a Él. En el capítulo 4 hemos visto que ya los ancianos estaban coronados cuando estaban ahí enfrente. Ya se le había dado los premios a ellos. Y aquí hace referencia a los santos y a los profetas del Antiguo Testamento. También a los santos que van a salir ahí de la tribulación, que van a ser incluidos en esa primera resurrección. Pero en un momento diferente. Nosotros seremos arrebatados y luego estos mártires que pasen por la tribulación van a ir a la presencia de Dios, que van a recibir una recompensa especial, ya la hemos visto, que van a gobernar el reino milenial de Cristo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 24. Dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron las facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. También vimos a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículos 26 y 27, también Cristo le dice que venciere, que también que iban a reinar sobre las naciones, los que no se habían contaminado con esa mujer Jezabel, sino que fueron fieles a él. A ellos también le prometió que van a reinar ahí con Cristo 1000 años. Vamos a tener distintos grados de honor en el cielo. Cristo premia la fidelidad, no los dones, Dios da dones, sino cómo uno se desenvolvió para él, lo fiel que ha sido, no poco o no mucho. Él va a premiar la fidelidad. No porque una persona esté al frente de algo, o una persona puede ser la más humilde, pero sumamente fiel a Dios, eso lo ve Dios y eso está bajo su soberanía. Esos premios los da Cristo. En Apocalipsis 22:12, cuando está terminando Apocalipsis, dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, lo sigue prometiendo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En 1 Corintios 3:8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios alabándonos a nosotros, siendo merecedor, qué privilegio, hermano. Ya el arrebatamiento nomás, qué hermoso regalo. No se ponen a pensar a eso, no pasar ni siquiera por la muerte, que Cristo nos venga a buscar y nos lleve junto con Él. Él dice, acá lo que estamos leyendo, Él va a dar premios, galardones a cada uno, a los siervos, a los santos, a los profetas, a los que temen sus nombres, sean pequeños o grandes, a todos el Señor los va a premiar, y como nos premia acá, nos va a premiar muchísimo más allá. Esto es un tremendo regalo de Dios. En 1 Corintios 15:51 dice, he aquí, os digo, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo, cuando escribía esto, tenía su fe, sus ojos puestos en la venida del Señor, como los tenemos nosotros. Y podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, que habla de la venida del Señor a buscarnos, dice, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre, en la eternidad, con el Señor. Así que acá estamos viendo los premios. Con razón uno empieza a leer, podamos leer el capítulo 15 de vuelta, que había grandes voces del cielo que decían los reinos del mundo, celebrando la victoria de Cristo. Luego los ancianos también. Y acá los ancianos están diciendo esto, que daban la gracia a Dios. Se iraron las naciones, tu ira vino el tiempo de juzgar, pero también el tiempo de dar los galardones. Hermoso esto que estamos viendo. Pero, fíjense en el último pedacito del versículo 18, dice, y destruir lo que destruyen la tierra. El hombre es muy dañino y Satanás ni hablar. Los dos vienen a destruir, matar, robar. Y lo podemos ver a diario. Nosotros en cualquier lado prendemos noticiero o cosas tremendas que hace el hombre. Su mente estudia mucho el mal, el bien también lo estudia, pero el mal también. Y hace armas, hace bombas nucleares, inventa guerras, quema, deforesta, quema campos, no le importa la flora, la fauna, nada, con tal de complacer sus apetitos económicos y no le importa lo que Dios creó. El hombre es sumamente destructivo, siempre está ahí empujado por el mismo diablo. Y Dios también va a destruir, dice, a los que destruyan la tierra. Dios es justo y se duele por eso, de esta naturaleza que gime aún, que sufre porque está a causa del pecado, esta naturaleza caída, está haciendo estrago sobre la creación tan hermosa de Dios. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hemos visto también del templo de Dios, es el templo de Dios. Todo el cielo es un lugar santísimo, porque ahí habita el santo, santo, santo. Y es un templo. Se está en la presencia de Dios. Se está gozando de la gloria de Dios. Y acá Juan lo ve ese cielo abierto, liberado, porque ya ha reinado el Señor. Y ve una cosa que no hemos visto hasta ahora, que aparece el arca del pacto. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Anteriormente hemos visto el trono, hemos visto al altar enfrente, y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo. Símbolo de la presencia, de la plenitud de Dios. Ese es un símbolo de Dios. Hay muchas referencias del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento. Es muy interesante verlas en 1 Samuel y en 2 Samuel, los poderes del Arca del Pacto, como yo conté el jueves pasado, creo, de que cuando la tenían los filisteos, le producía tumores, le iba todo mal a ellos. Cuando lo tenía algún judío, pero que estaba en contra de las cosas de Dios, también le iba mal. Y cuando los que lo tenían y eran fieles a Dios, le iba muy bien, porque Dios lo bendecía. Eso lo hacía Dios también para que no crean o no lo tengan al arca del pacto como un amuleto, sino como un símbolo de su plenitud. Que si les son fieles a Él, Él hace que las cosas vayan bien. Y no de lo contrario, es juicio. No me voy a extender mucho en eso, pero es muy interesante. Que puedan buscarlo por
por su cuenta y estudiar un poco el arca del pacto. Y ese arca del pacto terrenal, que en la actualidad no se sabe dónde está, el último, la último que, que se ve es que es un símbolo de lo que está en el cielo. Ya la misma palabra de Dios nos está hablando que los símbolos que están en la tierra son símbolos porque Dios le dijo exactamente cómo hacerlo, cada detalle, símbolo de lo que está en el cielo. En Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, tenían que ponerle sangre para purificarlas a esas cosas que eran símbolo de lo celestial, pero estaban en la tierra. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Las cosas del cielo no necesitan santificarse porque el que está ahí es santo. Y Cristo es el que nos abrió la entrada a ese lugar santísimo. Esa presencia de Dios estaba velada por un velo. Hoy se podía ir el sumo sacerdote tras muchos rituales una sola vez al año en el día de la expiación, de pedir perdón. Pero Cristo es el que rompe ese velo, saca ese lugar santísimo y tenemos ingreso a la presencia y a la plenitud de Dios. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cristo es el que produce en nosotros esa llegada a Dios, al Santo de los Santos. Dios, el Padre, suministró su misericordia y expiación de nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, de su Hijo. Y así es como el lugar santísimo terrenal fue abierto, tan pronto se pagó el precio del pecado. Cristo lo pagó. Por Mateo 27:51 dice, aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El cielo es un lugar santísimo y abierto. Está abierto para todo el que quiere llegar a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que lo busquen a Él, a través del Señor Jesucristo. Ese arca era de un pacto antiguo, pero ahora hizo un pacto nuevo a través de la sangre de Cristo, de la salvación y el propósito redentor que tiene. Y lo está ejerciendo Dios en la actualidad. Mientras que en ese momento que estamos acá, Dios va a estar ejerciendo juicios. Seguimos en el versículo 19, ya voy cerrando. Y veían en el arca de su pacto, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acá podemos ver todos, digamos como efectos especiales, no, es poder de Dios, es la firma de Dios todas estas cosas que suceden. Los relámpagos son creaciones de Dios. Voces, ahí aparece una palabra, voces, cosas, palabras que se escuchan, advertencias, truenos, terremoto y grande granizo. Dios está en acción y lo firma Él con todos esos eventos para demostrar su presencia y advirtiendo los juicios inminentes en la tierra. Luego serán en el cielo. La gran tribulación aquí comienza a partir de este momento, al haber tocado la séptima trompeta. Ahora lo que le queda al Señor es expulsar y destruir los reinos del enemigo y sus seguidores. Es lo que vamos a ir viendo más adelante. Hemos visto que en el cielo hay gozo en estos versículos, porque Cristo toma el poder. Dios
el Padre toma el poder también. Se va a hacer justicia, una justicia justa, y luego reinaremos con Él, y vamos a ser premiados, pero ya reinar con Él es el mayor premio. Ahora me pregunto a nosotros, ¿esto nos genera gozo también en nuestro corazón, como le está generando a ellos viendo todo eso? Y sabiendo que Cristo viene pronto, tiene que alentarnos, hermano. Tiene que aumentar nuestra fe. Tenemos que poner los ojos en Cristo. Que el Señor nos dé luz y que podamos aprender y comprender todos sus planes, cosas hermosas para nosotros, no así para el que está en contra de Dios. Y el que está en contra de Dios, que lo busque a Él, que Él es misericordioso y fiel en perdonar. El jueves que viene seguiremos con el capítulo 12. Le leo 2 versículos nomás del 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién será esa señora? En el próximo capítulo, 12. Pueden ir buscando, investigando y me dan una mano. Que el Señor los bendiga ricamente, hermano. Si alguien quiere preguntar algo, adelante, mis valientes. O se me rompió el parlante o no hablan nada. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho, Sí, Ezequiel. Sí,